Muy buenas, mi nombre es Fran y ayudo a asesores financieros a escalar su negocio de forma predecible mediante diferentes estrategias de posicionamiento y sistemas de captación de clientes de alto patrimonio. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que marca la diferencia entre un asesor que cierra clientes de forma consistente y uno que hace reuniones y no termina de convertir desconocidos en clientes. Vamos a hablar de cómo encarar una reunión con un cliente potencial, no desde el punto de vista del producto, sino desde el punto de vista de la persona que tienes enfrente. Y hay que dejar algo claro, una reunión con un referido no es una llamada de ventas real. La llamada de ventas real se produce cuando la persona que tienes enfrente no tiene ningún vínculo que os una. Además, justo debajo de este vídeo vas a tener acceso a una carpeta de recursos gratuitos, con herramientas, plantillas y material diseñado específicamente para asesores financieros que quieren escalar su negocio. Te dejo el enlace justo debajo de este vídeo. Ahora sí, vamos al contenido. Lógicamente, antes de nada, para tener reuniones de calidad, necesitas tener procesos y sistemas que te traigan esas reuniones con clientes cualificados de manera automática, los cuales estén en la situación óptima para poder ayudarles. Para eso tengo varios vídeos en el canal que puedes ver donde lo explico paso a paso, pero suponiendo que te lleguen inversores realmente interesados, lo que ocurre y algo que me encuentro con la gran mayoría de asesores financieros es que llegan a una primera reunión con un cliente potencial con el guión ya medio escrito en la cabeza, independientemente de la situación de esa persona. Saben lo que van a decir, saben cómo van a presentar su propuesta, tienen claro qué productos o estrategias van a recomendar y el cliente todavía ni siquiera ha abierto la boca. Eso es un error que tiene consecuencias concretas, no porque la preparación esté mal. Hay que dejar claro que es plenamente necesario tener una estructura de ventas clara. La cosa está en que la preparación está mal orientada. El asesor se prepara para hablar y lo que necesita realmente es prepararse para escuchar a la persona. El resultado de esa dinámica lo conoces bien si llevas tiempo en el sector. Reuniones donde tú has hablado el 80% del tiempo, donde has explicado muy bien tu propuesta, donde el cliente ha sentido, te ha dicho que lo va a pensar y no has vuelto a saber nada de él. No es que tu propuesta fuera mala, es que el cliente no sintió que esa reunión fuera sobre él, no sintió que realmente le estabas dando soluciones a sus problemas. Hay algo muy curioso que la psicología del comportamiento lleva décadas estudiando y que muy pocos asesores aplican conscientemente en su trabajo. Las personas no evalúan una experiencia sumando todos sus momentos, no recuerdan cada parte de la conversación que tuvisteis, no recuerdan cada dato que compartiste. Lo que recuerdas son dos cosas: el momento más intenso de la experiencia, el momento donde sintieron algo, y cómo terminó esa experiencia. Piénsalo como cuando vuelves de vacaciones. Nadie recuerda cada comida, cada traslado, cada hora en la playa. Recuerdas ese atardecer concreto que fue distinto a todos los demás y recuerdas cómo te sentiste el último día. El resto se difumina un poco. Con las reuniones de venta pasa exactamente lo mismo. Tu cliente potencial va a salir de esa sala, ya sea presencial o virtual, y va a construir una opinión sobre ti, sobre si confía en ti, sobre si quiere trabajar contigo, basándose en dos preguntas que no se va a hacer conscientemente. ¿Hubo algún momento en que de verdad sentí que este asesor me entiende? ¿Y cómo acabó esa conversación? Si la reunión ha sido técnicamente correcta, pero emocionalmente plana, el cliente no va a recordar nada que le impulse a tomar una decisión, y la ausencia de decisión en ventas siempre juega en tu contra. El patrón más habitual que veo en asesores que llevan años en el sector es este. Entran a la reunión, hacen una pequeña introducción personal, presentan sus credenciales, explican qué hacen y cómo trabajan y entonces preguntan al cliente algo del tipo ¿cuál es tu situación financiera actual? O ¿qué tienes invertido ahora mismo? Y con esa pregunta, sin darse cuenta, están enmarcando toda la conversación dentro del mundo financiero. El cliente empieza a hablar lógicamente de cuentas, de carteras, de lo que tiene en el banco, de lo que le dijo su gestor de toda la vida, y la reunión se convierte en un intercambio de información técnica donde el asesor intenta encajar esa información en una propuesta. El problema no es que esa información no sea necesaria, el problema es que esa conversación no construye confianza, construye un expediente. Y un cliente de alto patrimonio, o cualquier cliente que se lo piensa antes de mover su dinero, no elija a su asesor porque le ha hecho el mejor análisis técnico o le ha hablado de rentabilidades sin más. Lo elige porque siente que esa persona entiende lo que hay detrás de los números, lo que ese dinero significa para él, lo que quiere conseguir. Eso no se consigue preguntando por carteras, se consigue de otra manera. Una reunión bien diseñada no empieza con el asesor explicando quién es, empieza con el asesor haciendo una pregunta que abre la conversación de verdad, y hay preguntas que hacen eso mucho mejor que otras. Una tan simple como ¿qué tienes en mente sobre tu situación? Puede cambiar por completo la dinámica de una primera reunión. No es una pregunta técnica, no lleva implícita ninguna intención sobre lo que el cliente necesita. Es una pregunta que dice en el fondo, vayamos a lo que de verdad te importa a ti. Y cuando el cliente responde y lo hace, hay que prestarle atención real a cada detalle que te dé. Y cuando termine, la siguiente pregunta es igual de sencilla. ¿Y qué más? Esas dos palabras, ¿y qué más?, son más poderosas de lo que parecen. Le dicen al cliente que no has terminado de escucharle, que hay espacio para más, y el cliente sigue abriendo la conversación. Y cuando sientas que ya lo ha dicho todo, entonces llega la pregunta que reorienta todo lo que has escuchado. ¿Cuál es el verdadero desafío para ti aquí? No el desafío financiero, sino el desafío que está detrás de todo lo que te ha contado. Otra pregunta clave que muy pocos asesores se atreven a hacer porque parece demasiado directa es ¿cómo te gustaría que te ayudara?
Esa pregunta hace algo que ningún análisis financiero puede hacer. Deja que el cliente te diga literalmente lo que espera de ti. Y en ese momento, si has llegado hasta ahí con la atención que merece esa conversación, ya sabes exactamente qué necesita esa persona, sin asumir nada, sin proyectar lo que tú crees que debería querer, porque muchas veces suponemos cosas que no son reales. Volviendo a lo que comentábamos antes sobre cómo el cliente recuerda la experiencia, si sabes que lo que va a perdurar en su memoria son el momento más intenso y el final, tienes que diseñar la reunión pensando en esos dos puntos. El momento cumbre no es cuando presentas tu propuesta de inversión, no es cuando muestras resultados históricos. El momento cumbre, cuando aparece de forma natural en una reunión bien llevada, suele ser cuando el cliente conecta lo que está hablando contigo con algo que de verdad le importa en la vida. Cuando pasa de hablar de dinero a hablar de lo que ese dinero representa. Hay una pregunta que abre ese espacio de forma muy efectiva, y es una que se puede introducir de manera natural cuando la conversación ya tiene cierta profundidad. ¿Qué te gustaría poder hacer durante la jubilación que hoy todavía no puedes hacer? No es una pregunta de cierre, no es una técnica de ventas, es una invitación a que el cliente se transporte mentalmente a un futuro concreto. Y cuando lo hace y tú lo acompañas en eso, la conversación cambia de registro. Ya no estás hablando de diversificación o de fondos, estás hablando de libertad, de tiempo con la familia, de tranquilidad, de lo que esa persona lleva años construyendo. Y cuando eso ocurre hay que saber mantenerlo, hay que ir un poco más allá. Puedes preguntar algo tan sencillo como ¿qué es lo más importante para ti ahora mismo más allá del dinero? Te va a hablar de sus hijos, de su pareja, de su salud, de su paz mental. Y entonces, en lugar de cambiar de tema, vas a ese mismo punto. ¿Y qué hace que eso sea tan importante para ti? Esa conversación, esa capa más profunda, es la que convierte una reunión técnica en una reunión memorable. Es lo que hace que el cliente salga de ahí pensando que tú no eres otro asesor financiero más. Eres alguien que de verdad quería entenderle. Y el cierre de la reunión tiene que estar a la altura de ese momento. No puede terminar en te mando la propuesta por email. Tiene que terminar dejando en el cliente una sensación clara. Esta persona puede ayudarme y quiere hacerlo realmente. Hay una conversación que cada vez tiene más peso en el sector financiero. Los clientes preguntan, algunos directamente, si un algoritmo puede hacer lo mismo que hace un asesor. Si la inteligencia artificial puede gestionar su patrimonio. Si tiene sentido pagar honorarios cuando hay plataformas digitales que hacen lo mismo por una fracción del coste. Y muchos asesores no saben qué responder a eso, o dan una respuesta técnica sobre las limitaciones de los algoritmos, o entran en una comparativa de rentabilidades que no les favorece. Pero la respuesta real no es la técnica, es hacerle ver a la persona que ningún sistema automatizado puede hacer lo que acabamos de describir. Ningún algoritmo pregunta qué tienes en mente, ninguna plataforma digital se queda en silencio mientras el cliente piensa, ningún robo-advisor diseña una conversación que tenga un momento cumbre y un cierre que el cliente recuerde dentro de un año. La ventaja del asesor frente a la tecnología no está en la rentabilidad, está en la conexión humana, en la capacidad de entender lo que hay detrás de los números, en saber que el dinero de ese cliente no es un activo a optimizar, es la materialización de años de decisiones, de sacrificios, de sueños concretos, y que la persona que lo gestiona tiene que entender eso antes de hablar de cualquier estrategia de inversión. Eso no se automatiza, es imposible. Eso se construye reunión a reunión, pregunta a pregunta, con la atención que merece cada persona que se sienta enfrente de ti. Si llevas tiempo haciendo reuniones con potenciales clientes y sientes que algo no termina de funcionar, que la conversación es buena, pero no convierte, o que los clientes te dicen que lo piensan y no vuelven a aparecer, probablemente el problema no sea tu propuesta, probablemente sea cómo está estructurada la reunión antes de llegar a esa propuesta. Como te comentaba al principio del vídeo y para empezar a implementar de lo que hemos hablado hoy, tienes la carpeta de recursos gratuitos justo debajo de este vídeo. Muchas de esas herramientas que hay son las que ya usamos con los asesores con los que trabajamos, por lo que te van a servir para empezar a crear algo que te permita escalar de manera sólida. Haz clic en el enlace para poder acceder a esa carpeta. Y si quieres avanzar más rápido e implementar todos los sistemas directamente en tu negocio, te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada gratuita conmigo o con alguien del equipo. En esta llamada analizaremos tu negocio al completo, veremos dónde puedes estar fallando y te explicaremos qué haríamos nosotros en tu situación. Para eso, haz clic en el enlace que también te indico justo debajo de este vídeo. Si este contenido te aporta valor, suscríbete y dale a like. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.